Hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo qué eran los armónicos esféricos. Sí, básicamente estábamos concentrándonos en estudiar el momento angular orbital y lo que comentamos fue que los armónicos esféricos en definitiva eran la representación en coordenadas, ¿sí? En los ángulos θ y φ de los autovectores que habíamos hablado en la clase anterior de momento angular Lm, de las autofunciones comunes a L cuadrado y Lz. Recordamos un poco cómo eran las ecuaciones diferenciales para obtener estos armónicos esféricos, cosas que habían visto en física 4 ya, y escribimos la forma explícita para los armónicos esféricos. Recuerden que los armónicos esféricos tienen valores de L y M enteros, ¿sí? Porque corresponden a momento angular orbital. Bueno, después vimos cómo se podían utilizar los armónicos esféricos para plantear la solución a las autofunciones más generales que uno puede tener de un problema en el cual tiene una partícula en un potencial central. Vimos que era útil para resolver dicho problema, hicimos algunos ejercicios, ¿sí? Y sobre el final de la clase hablamos de rotaciones y básicamente lo que vimos es que la exponencial del operador momento angular orbital lo que hace es efectuar una transformación sobre la función de onda en la cual básicamente rota el argumento de la función de onda alrededor del eje alrededor del cual uno hace la rotación. El eje aparecía multiplicando al operador L, acá lo vemos, ¿sí? Y nosotros vimos el caso sencillo en el cual poníamos el eje de rotación alrededor del eje Z. Vimos que en ese caso la rotación de la función de onda, ¿sí? La exponencial de Lz actuando sobre la función de onda, lo que hacía era cambiar a la función de onda este argumento, ¿sí? Lo rotaba en un ángulo delta phi. Delta phi justamente es el ángulo en el plano xy, o sea que lo que estamos haciendo es efectivamente una rotación alrededor del eje Z. Noten que estas rotaciones sí son operadores y están actuando sobre vectores de un espacio de Hilbert. Sin embargo, lo que hacen es algo similar a lo que uno esperaría, o con la idea genérica, digamos, de rotación. Básicamente lo que hace es actuar sobre los argumentos de esa función. Y bueno, les dejo acá un ejercicio para que piensen. La idea de la clase de hoy va a ser hablar de momento angular más en general. La clase pasada nos restringimos solamente a la parte orbital, que tenía una forma explícita, y eso forzaba que los autovalores de j cuadrado tuviesen un j entero. Bien, hoy lo que vamos a ver es qué sucede si pensamos en implementar esta idea de que una rotación transforme el estado, justamente rotándolo, con los operadores de momento angular. Y vamos a ver que podemos pensar que aparece un observable nuevo, que es lo que vamos a llamar spin, y que efectivamente se ve que existe en la naturaleza. Así que bueno, vamos a empezar con eso. En la clase de hoy vamos a ver entonces el spin. Entonces, lo que decía recién es que la clase pasada vimos que este operador que está acá, donde no se confundan acá, esto es, vamos a ponerle E así no se confunden. Esto es un versor, ¿sí? Entonces, este operador lo que hacía era generar rotaciones de la función de onda, así lo llamamos de esta forma. Roto en ángulo θ alrededor del eje EN. ¿Bien? Y lo que habíamos dicho era que justamente rotaba el argumento de la función de onda, ¿sí? Rota básicamente el estado. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Ustedes recuerdan que el hecho de que L tuviese autovalores, déjenme decirlo rápido, autovalores L enteros, ya saben que los L están asociados
a los autovalores de j cuadrado, pero cuando diga autovalores L, me estoy refiriendo a esos L que aparecen en la expresión esta, ¿sí? Para los autovalores de j cuadrado. Entonces, habíamos dicho que como L era R vector P, por esta expresión, el operador L cuadrado tenía autovalores enteros, ¿sí? Tenía L's enteros. Pero en general, solo por pedir que un observable, que un grupo de observables sean momentos angulares, o sea, pedir que cumplan esta relación de conmutación, las componentes, lo que uno sacaba, voy a poner ya la H barra, lo que uno sacaba era que los J posibles podían ser 0, 1 medio, 1, 3 medios, seguir saltando en un medio, no tenían necesidad de ser necesariamente enteros, como en el caso del momento angular orbital, que tiene una expresión explícita. Entonces hoy vamos a trabajar con momentos angulares genéricos que cumplan estas relaciones de conmutación, es lo único que vamos a pedirles, ¿sí? Y que sean operadores hermíticos. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a forzar la idea de que el operador que uno construye haciendo algo análogo a lo que hacía con el momento angular orbital, o sea que este operador genere o implemente rotaciones de los estados. ¿Bien? Perdón, acá un J. O sea, vamos a tomar ciertos operadores, J1, J2, J3, que cumplan estas relaciones de conmutación. Nos armamos el vector J, que tiene como componente J1, J2, J3. ¿Sí? Ese es el J que aparece ahí, es simplemente una notación para no poner la suma explícita, usamos directamente el producto acá escalar. Y vamos a forzar la idea de que esto implementa rotaciones, ¿sí? Si el estado de mi sistema tiene una sola componente, o sea, si la función de onda básicamente agarra un valor R y me da un numerito, o sea, tiene una sola componente, el hecho de imponer que este operador, que le voy a poner R directamente, vamos a hacerlo un poquito mejor, acá, Rn de tita, lo defino como esto. Entonces, si la función tiene solamente una componente, Rn de tita lo hago actuar sobre esa función e impongo que lo que haga es hacer una rotación, ¿sí? Recuerden que cuando uno hacía rotaciones de funciones, lo que pasaba era que básicamente cambiaba el argumento en una rotación en sentido contrario, ¿sí? Esto lo comenté al final de la clase pasada, ¿sí? Cuando estuvimos viendo este tema. Pero lo pueden pensar básicamente en forma similar a lo que hicieron en Física 3. Si no lo hicieron en Física 3, seguro en Teórica 1, pero cuando se fijan qué sucede al hacer transformaciones, por ejemplo, de la densidad de carga, ¿sí? Si ustedes quieren rotar la densidad de carga, que es una función escalar análogo a esto, a un punto R le asigna un número, a cada punto R le asigna un número. Bueno, la densidad de carga transforma de esta forma, ¿sí? Ante una rotación. Entonces, si nosotros imponemos que este operador genérico sea una rotación, o sea, que actúe de esta forma, lo que va a salir de acá, no voy a escribir la cuenta, se lo dejo que hagan ustedes, es fácil, ahora les digo cómo se hace, es que J tiene que ser sí o sí esto. Tiene que ser este operador, que este operador ya vimos que era justamente el momento angular en representación
de coordenadas, el momento angular orbital. O sea, empezar con una rotación que tenga esta forma, con un operador que tenga esta forma, donde J cumple solo esto, no tiene por qué tener esta forma que aparece acá, e imponer que lo que hace ese operador R es una rotación del estado, ¿sí? Me saca automáticamente que J tiene que ser un momento angular orbital. ¿Bien? Esto sale básicamente agarrando esta expresión y tomando ángulos pequeños, básicamente para hacer una expansión de la exponencial, ¿sí? Haciendo un desarrollo de Taylor, básicamente, acá. En general, cuando ustedes tengan un operador unitario y quieran encontrar relaciones en términos de los generadores, ¿sí? Los operadores que aparecen acá en la exponencial, para encontrar relaciones en términos de los generadores, lo que tienen que hacer es quedarse con la expansión a primer orden de la exponencial, ¿sí? Que es lo que les baja justamente el operador a la potencia 1. ¿Bien? Entonces hay que hacer un desarrollo de Taylor acá y acá, ¿sí? Y de ahí sale esta expresión que tenemos acá. Pueden hacerlo para una rotación en particular, por ejemplo, para la rotación alrededor del eje Z, que es más sencillo escribirlo. ¿Bien? O sea que esto pareciera decirnos que cualquier cosa que tenga esta relación de conmutación, o sea, que sea un momento angular generalizado, como lo llamamos nosotros, y que opere o sea, que opere como un generador de rotaciones, cuya exponencial me implementa rotaciones sobre los estados de mi sistema, tiene que ser entonces un momento angular orbital. Por lo tanto, los J podrían ser en principio solamente 0, 1, 2, etc. ¿sí? Bueno, uno lo que puede hacer es imaginarse qué pasaría si el estado de mi sistema, en vez de estar descrito por una sola componente, está descrito por un vector de componentes. ¿Qué pasa si el estado entonces es un phi de R que tiene muchas componentes? Tiene una componente phi1 de R, phi2 de R, ¿sí? Varias componentes. Bueno, si el estado tiene varias componentes, una rotación del estado, una rotación de ese vector, que lo vuelvo a escribir acá, ustedes saben que no solamente va a operar cambiando el argumento en el cual uno está evaluando a la función, sino que también va a mezclar las componentes de dicha función, de dicho vector, perdón. Piensen en el campo eléctrico, por ejemplo. El campo eléctrico, cuando ustedes hacen una operación de rotación sobre el campo eléctrico, no solo cambia el punto en el cual uno está evaluando las cosas, sino que también cambia el sentido de la flecha, ¿sí? Cambia la dirección del vector, se modifica el vector. Entonces, en general, lo que va a suceder es que si yo impongo que esto lo que haga es una rotación de esta función de onda, digamos, ahora es un vector de onda, lo que va a pasar es que, por un lado, las componentes, que son escalares, van a quedar igual que lo que tenía yo antes para la función escalar, cuando tenía solamente una sola componente. Pero además voy a poder tener en principio alguna matriz acá, D, ¿sí? Le pongo D, que lo que va a hacer es mezclarme estas componentes, ¿sí? O sea, cambiarme básicamente cómo se define ese vector, hacia dónde apunta, qué dirección tiene, etc. ¿sí? Esta matriz a veces se dice que opera sobre los grados internos, ¿sí? En el sentido de que opera simplemente sobre las componentes. Y bueno, como les dije antes, piensen, si se quieren convencer de que una rotación hace esto, piensen en el caso del campo eléctrico, que le vieron en física 3, si uno hace una rotación, qué es lo que sucede. O por ejemplo en la densidad de corriente, cuando estudian el magnetismo, la densidad de corriente es un vector.
si ustedes hacían una rotación, la rotación de la densidad de corriente era agarrar la densidad de corriente, evaluarlo en un argumento que está rotado y después rotar el vector que uno obtenía. ¿Ok? Era algo de este estilo. Si yo quiero rotar la densidad de corriente, entonces esto me daba algo así. Si no me equivoco, algo de este estilo. Sí, puede ser que algún -1 esté al revés. Pero básicamente había algo que rotaba el argumento y había alguna cosa acá que rotaba el vector en sí, ¿sí? O sea, era una matriz. Fíjense, como les dije en la clase pasada, que acá hay un tremendo abuso de notación, porque por un lado tenemos este operador que actúa sobre los estados de mi sistema. Lo que estamos diciendo acá es que es cómo actúa básicamente. Bueno, hay una parte de ese operador que lo que va a hacer es actuar modificando los grados de libertad internos, y después hay otra parte que va a agarrar y va a cambiar el argumento. Acá estamos repitiendo R a la -1 de n, pero acuérdense que este R a la -1 de n, que acá me faltó poner que actúa sobre el vector R, actúa en este caso sobre un vector en 3 dimensiones, 3 coordenadas, mientras que esto actúa en un espacio de alguna dimensión arbitraria que está asociada a la dimensión del espacio de Hilbert. Bien, bueno, voy a arreglar un poquito eso, que es un poco feo. Ahí estamos. Pero bueno, entonces esto que está acá es una matriz que mezcla las componentes. Lo que quiero que saquen de acá es que esto, digamos, no es nada raro. Siempre que uno hace una rotación de un campo vectorial, uno espera este tipo de cosas, que se mezclen las componentes y que cambien los puntos de evaluación en los cuales tenemos evaluada cada una de sus componentes. Si entonces esto mezcla las componentes, opera sobre los grados internos, a veces se dice. Entonces fíjense que este operador R de n, forzando la idea de que mi estado podría estar descrito por un vector de funciones de onda ahora, este Rn tendría una parte de n de θ, ¿sí? Acá le puse d directamente, que va a ser una matriz, ¿sí? Le puedo poner el simbolito de operador, acá se lo saco, acá se lo pongo. Va a ser algo que actúe sobre las componentes, va a depender en principio de n y de θ, eso va a ser importante al momento de cómo se mezclan las componentes también. Y va a tener entonces también una parte que, fíjense que lo único que va a hacer cambiar el argumento de las componentes, o sea, va a ser lo mismo que lo que hacía esta rotación sobre una sola componente, o sea que va a ser directamente la exponencial de un momento angular orbital. ¿Sí? Va a ser directamente el mismo operador que teníamos antes. Esto que está acá actúa solo sobre las coordenadas. Sí, o sea, sobre las coordenadas en las cuales están evaluadas las componentes. Y esto que está acá actúa sobre las componentes. Las mezcla. Bien. Bueno, fíjense que por la expresión que tenía el operador R era la exponencial de un J, y J habíamos dicho que era un vector que tenía 3 componentes, cada una de las cuales era hermítica. Así que ese vector, como es la exponencial de I por un operador hermítico, va a ser unitario. Ese operador es unitario. Y este que está acá también es unitario.
Sí, porque L, que es el momento angular orbital, es un operador mítico. Entonces, esta exponencial es unitaria. Así que, de acá lo que podemos sacar es que el operador D también es unitario. Bien. Bueno, una cosa trivial, digamos, que tiene que ver justamente con cómo definí este D, es que el operador D y el operador L básicamente van a conmutar. ¿Ok? Ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Pero déjenme, antes de eso, vamos a sacar una conclusión de acá. Si este D es unitario, entonces D lo voy a poder escribir como la exponencial de factores por un operador, ¿sí? Que sea vectorial, que tenga componentes hermíticas. ¿Por qué hago esto? Yo digo, acá aparece en esta expresión en R, información sobre el vector n, está acá. ¿Sí? En L aparece también información sobre el vector n y en D también tiene que aparecer. Bueno, como es unitario este operador, sé que es la exponencial de I por algún vector hermítico, ¿sí? Y lo que puedo hacer es construirme ese vector hermítico justamente multiplicándolo por ese vector asociado a la dirección en la cual estoy haciendo la rotación. Entonces, básicamente esto es una forma de abreviar que estoy introduciendo un operador S que tenga 3 componentes, ¿sí? Cada una de las cuales sean hermíticas. Este S es eso que aparece ahí. O sea, esta expresión es general. La puedo sacar solamente de que D sea unitario y de la forma que tienen las otras dos. Teniendo en cuenta lo que estaba diciéndoles recién, que justamente D y el operador este de rotación orbital, digamos, operan haciendo cosas distintas, es, digamos, razonable decir que J sí que es lo que está en la exponencial. Fíjense que todos tienen los mismos factores, lo puse a propósito, si lo definí así a propósito, el S. Ese J yo lo puedo pensar como que es L, vamos a poner así por ahora, más S, ¿sí? Donde las componentes de L y S conmutan. ¿Y por qué conmutan? Porque de vuelta, como da lo mismo, o sea, fíjense, este operador lo que hace el operador, la exponencial de L, lo que hace es meterse a cada componente y cambiarle el argumento. Mientras que el otro lo que hace es cambiar el orden, o sea, multiplicar las componentes, mezclar las componentes del vector este que tenemos acá. Da lo mismo qué operación hago primero yo. Si le cambio el argumento y después mezclo las componentes, o si mezclo las componentes primero y después cambio el argumento de cada una de las componentes. Donde aparezca R pongo esto. Da exactamente lo mismo. Así que esas dos operaciones conmutan entre sí. Sí, o sea, conmutan las exponenciales, entonces van a conmutar las componentes. Esto es importante, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que, bueno, la expresión más general que puede tener un J, en el caso en el cual yo permita que el estado de mi sistema tenga más de una componente, es un momento angular orbital, o sea, este L va a tener esta expresión, ¿sí? Más otro operador, S. A veces, para entender mejor o para que sea más transparente el hecho de que L y S conmutan, uno va a escribir esto, va a escribir que en componentes, ¿sí? La componente iésima de J es la componente iésima de L por la identidad actuando sobre el spin más la identidad orbital,
tensor, o sea, producto tensorial, el operador SI, ¿sí? Un operador J, que es así, o sea, a esto yo a veces, para no ensuciar tanto, lo anoto directamente así, hago un abuso de notación, y esto lo anoto así. Pero un operador J que se escriba así, esta parte y esta parte van a computar trivialmente, ¿sí? Porque da lo mismo el orden en el que lo aplique. Fíjense que esto no actúa sobre la parte de spin, o sea, actúa trivialmente, deja todo igual, y esto no actúa sobre la parte orbital. Así que da lo mismo cuál de los dos haga actuar primero. O sea, cuando pongo LI estoy queriendo decir esto, básicamente. Y cuando pongo SI quiero decir esto, ¿sí? O sea, esto se los comento porque es probable que en algún momento usemos esta notación también. De hecho, en esta misma clase vamos a usar esta notación también, de producto tensorial. Pero básicamente el hecho de que conmuten las operaciones sale justamente de lo que hacen cada una de esas operaciones. No hay nada más raro, no hay nada más raro oculto, es simplemente lo que estamos forzando que haga cada una de esas operaciones. Una cambia los argumentos, otra mezcla las componentes, da lo mismo el orden en el que la haga, así que conmutan. ¿Bien? Bueno, hay una cosa más que se puede sacar de este S. A mí me va a interesar caracterizar ese S. Porque de los L ya sabemos cuáles son, digamos, sus autovalores, los de L cuadrado y los de alguna de sus componentes. De los J también, pero no sabemos los de S. Bueno, como J, o sea, como las componentes JI satisfacen la álgebra de SU2, y lo mismo vale para las L, lo que va a pasar en virtud de esta expresión, ¿sí?, escrita en componentes, es que S o sus componentes también van a ser una álgebra de SU2, van a satisfacer las relaciones de SU2. Solo pueden hacer explícitamente, ¿sí? Y entonces, si satisfacen eso, podemos decir que S es un momento angular en el sentido generalizado, ¿sí? O sea, ese operador S, cuya exponencial mezcla las componentes internas de mi supuesto estado del sistema, que está descrito ahora por un vector de funciones de onda, ese S es un momento angular, ¿sí? O sea que lo que podemos sacar, recuerden que para momentos angulares que cumplan esta relación de conmutación, sacamos en la primera clase de momento angular que en general uno podía encontrar autoestados comunes a S cuadrado y autoestados comunes a una de las componentes, voy a elegir SZ, cuyos autovalores tenían esta forma, y cumplían las siguientes condiciones. S podía ser 0, 1 medio, 1, 3 medios, ¿sí? Eran básicamente semienteros positivos o 0, semienteros no negativos, y M variaba entre menos S y S en saltos de una unidad, ¿sí? Esto sale automáticamente de esta relación de conmutación que cumple S. Así que es un momento angular en el sentido generalizado, y podemos, como vimos antes, encontrar autofunciones comunes a estos dos vectores, ¿sí? Al Casimir del álgebra de S cuadrado
y a una de las componentes de dicho momento angular. Los autovalores sabemos cómo son, ¿sí? Entonces podemos decir muchas cosas sobre este operador. Ese operador es lo que se conoce como el spin de un sistema. ¿Bien? A veces se lo llama momento angular intrínseco. Y bueno, fíjense que a diferencia del momento angular, acá no podemos restringir los valores posibles que puede tomar S, porque no tenemos ninguna expresión explícita para el operador de spin, ¿sí? No tiene una representación, por ejemplo, en el espacio de coordenadas, no, porque justamente no actúa sobre las coordenadas de la función de onda, ¿sí? Sino que lo que hace es mezclar las componentes. O sea, el operador S, en principio, va a poder tener autovalores, el S cuadrado y el SZ, con valores de S enteros o semienteros, y las representaciones de estas matrices, a diferencia del momento angular orbital, en cuyo caso podíamos encontrar representaciones diferenciales, ¿sí?, del momento angular orbital, van a ser simplemente matrices, cuya dimensión va a estar asociada al S particular que estemos considerando. Todo esto, que fíjense que hasta ahora fue un simple ejercicio teórico, fue decir, bueno, a ver cómo puedo generalizar un poco más las cosas. Pido a ver si el estado de mi sistema, en vez de estar descrito por una función de onda, está descrito por un conjunto de funciones de onda, un vector que tiene muchas componentes. Pidiendo eso, me sale la posibilidad de que el momento angular J total del sistema, que vamos a llamar, voy a anotar acá, sea una suma de dos cosas, una parte orbital y otro momento angular, que bueno, es lo que llamamos spin y vamos a estudiar. Ese ejercicio teórico, obviamente se los estamos contando, porque sirve, porque este operador, las componentes de este operador, que son operadores hermíticos, terminan correspondiéndose con observables muy importantes de sistemas físicos, o sea, el spin es algo que existe, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a ver sobre el final de esta clase es un experimento que básicamente demuestra la existencia del spin, ¿sí? Pero antes de eso, quiero trabajar un poco con cómo operar con este operador, así que vamos a hacer un ejercicio. Bueno, si quieren releer un poco mejor esto que les conté recién, les recomiendo que miren el libro de Valentine en las páginas 164 a 166, que es básicamente de donde saqué esto que les estuve contando, así que lo pueden mirar con un poco más de detalle. Vamos a hacer ahora entonces el ejercicio de la práctica, el 63 de la práctica 4. Nos dice que tenemos un electrón en un potencial que tiene esta forma, ¿sí?, donde SZ es la componente del spin en la dirección Z, y se nos pide hallar el espectro de energía y los valores de gamma para los cuales tenemos degeneración en el espectro de energía. ¿Ok? Entonces, básicamente cada partícula en la naturaleza tiene asociado un spin, sí, que es un momento angular intrínseco a la partícula, es un número que la caracteriza a la partícula, y estos valores pueden ser 0, 1 medio, 1, 3 medios, etc. Los electrones en particular tienen spin 1 medio. Sí, así que cuando tenemos spin 1 medio, quiero que recuerden que acá estamos hablando de spin, pero todo lo que hicimos para momento angular general vale, ¿sí? Nosotros habíamos visto que cuando teníamos J igual a 1 medio, en este caso voy a poner S igual a 1 medio, porque estamos hablando del spin, las proyecciones de M, o sea, los valores de M posibles eran menos 1 medio y 1 medio, ¿sí? Y el operador de spin o el operador de momento angular para J igual a 1 medio se podía representar utilizando las matrices de Pauling. Si este gamma es un vector de 3 matrices, gamma no, sigma, que son las matrices de Pauling. ¿Ok?
Estas matrices ya las escribieron muchas veces, ¿sí? La voy a poner acá por las dudas, pero 0, 1, 1, 0, 0 menos i 0, y después 1, 0, 0 menos 1. Estas son las tres matrices de Pauling. Bien. Y esta es la representación del operador spin. Ese X va a ser entonces una matriz que va a ser H barra sobre 2 por esta matriz. SI y SZ van a tener expresiones similares. Y bueno, estos son los operadores que actúan sobre el Hilbert. Si estamos considerando la parte del Hilbert asociada a los grados de libertad del spin, ¿sí? Lo que va a describir el spin de la partícula, estas matrices tienen que actuar sobre un espacio de dimensión 2, ¿sí? Porque son matrices de 2 por 2. Así que el estado de mi sistema, el estado de spin de mi sistema, más general va a estar descrito por una combinación lineal de otros dos estados, más y menos, ¿sí? Una base del espacio de dimensión 2. Estos más y menos los elegimos como los autovectores del SZ. El más es el que tiene el autovalor positivo y el menos es el que tiene el autovalor negativo. ¿Sí? Como SZ es un operador hermítico con autovalores que no tienen degeneración, sus autovectores son una base del espacio de Hilbert, ¿bien? Y son ortogonales entre sí. En este caso recuerden que si queremos que el estado sea normalizado, estas constantes tienen que cumplir esta condición. Esta sería, digamos, la expresión general de un estado arbitrario que describe los grados de libertad asociados al spin. Pero recuerden que, como el spin es algo que está separado de la parte orbital, si yo quisiera describir algo asociado a la parte orbital de la partícula, tendría que agarrar y considerar un producto tensorial de esta función con la función, digamos, orbital. Muchas veces, cuando uno, digamos, la información orbital la tiene a través de funciones de onda, lo que hace es definir un spinor. En este caso, para spin un medio, sí, la forma del spinor va a ser esta, va a tener dos componentes. ¿Sí? Esto se llama spinor. Y fíjense que esto se puede reescribir así. Esto es trivial, digamos, no hay nada raro. Entonces, multiplicando una función por un vector, otra función por un vector, esto me da esto que está acá. Pero ¿por qué es interesante escribirlo así? Porque este vector es en definitiva la representación del autovector con autovalor positivo asociado a SZ en esta base. Lo voy a escribir así, ¿sí? En la base B, que está dada por estos dos vectores. Es trivial, ¿no? Porque tiene componentes de esta forma. Si yo agarro este vector y para representarlo en esta base, meto el ket, meto el bra del primer elemento en esta parte, meto el bra del segundo elemento de la base en esta parte, hago esos productos internos, este me da 1, este me da 0, que es este vector que tenemos acá. ¿Ok? O sea, esta notación en términos de vectores puede ser útil, sí, muchas veces, porque estamos trabajando con matrices y no en forma abstracta. Este que está acá es la representación en la base de esa B que escribimos ahí arriba del vector abstracto menos, que es autovector de SZ con autovalor negativo. Y esto que está acá, y esto que está acá, hacen referencia a la parte orbital.
sea, el paralelismo de esto en notación de Dirac sería que el estado más general de mi sistema, ¿sí?, se va a escribir como, digamos, una función φ1 que describe la parte orbital por el estado más una función φ2 por el estado menos. ¿Ok? Esto sería lo que es análogo a esto, o sea, esto que está acá es la parte abstracta y esto es lo que sería la representación en coordenadas, ¿sí?, matricial, coordenadas para la parte orbital y matricial para la parte del spin. Y bueno, acá aparece el producto tensorial, porque fíjense que da lo mismo el orden en el que yo ponga esto, ¿ok? Estas cosas conmutan. Este producto tensorial da cuenta de eso, de que la parte orbital y la parte de spin están separadas entre sí. ¿Bien? Bueno, esto lo quería decir porque muchas veces se habla de spinor y para nosotros va a significar esto acá, ¿ok? Es importante que entiendan qué representamos cuando decimos esto, ¿sí? No es nada raro, pero por ahí, al verlo acá, parece que es algo nuevo y algo con lo que ya estuvimos trabajando, en realidad. De hecho, el spin es algo que es sencillo tratar porque fíjense que fijado el S, todas las representaciones tienen dimensión finita, así que vamos a tener matrices y vectores. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hacer el ejemplo entonces. Ejemplo. Que ya me olvidé cuál era el ejercicio 63. En el ejercicio 63 tenemos entonces una partícula que está en un potencial que tiene esta forma. Y básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar las energías y los autovalores las energías, perdón, de dicho hamiltoniano. Entonces fíjense que tenemos acá. Acá tenemos que el hamiltoniano es un operador donde no aparece el spin por un lado. Todo esto actúa sobre la parte orbital de la función de onda. De hecho, lo podemos representar con operadores diferenciales. Toma derivadas y multiplica por x. Y esto que sí actúa sobre la parte de spin del estado. Recuerden que, como dije antes, el electrón es una partícula que tiene spin un medio, ¿sí? Estas cosas son datos que le vamos a dar. Cada vez que hablemos de alguna partícula no vamos a pretender que conozcan el spin, a menos que lo hayamos dicho ya antes, ¿sí? El electrón tiene spin un medio. Entonces esto actúa sobre la parte orbital y esto actúa sobre el spin. Lo pongo así para que se entienda rápidamente. Fíjense que este hamiltoniano de la parte orbital ya lo sabemos resolver. Lo podemos reescribir en términos del operador de número del oscilador armónico. Y en términos de dicho operador toma esta forma. Bien. Pero bueno, estos dos, como actúan sobre partes distintas, ¿sí?, todo esto y todo esto conmutan. Bien. Así que si yo encuentro bases de autovectores de esta parte y de esta parte, una base de autovectores de todo el total va a ser un producto tensorial de los autovectores de estos dos. Yo conozco que, por un lado, este operador tiene estos autovectores que habíamos etiquetado con la letra n, con autovalor dado por esto. Recuerden que n era 0, e1, 2, etc. Era un natural no negativo, era un entero no negativo, perdón. Y por otro lado, yo sé que esto que está acá
tiene dos autovectores, más menos, ¿sí? Los más menos están haciendo referencia a los autovectores comunes a ese cuadrado y a ese z que tienen, vamos a escribirlo más explícitamente, son los que tienen s igual a 1 y m igual a más o menos un medio. Esta notación indica este estado. A veces se escribe así, más o menos, ¿sí? Arriba o abajo. Escuché en algún momento que en alguna clase teórica de Gastón le dijeron que la notación de más y menos era un poco confusa y que era mejor usar flechas. En materia condensada se suele usar flechas, me parece, porque se piensa en arriba o abajo. Yo estoy acostumbrado a usar más o menos, así que espero que no sea muy confuso, pero bueno, lo pueden poner como quieran. Lo importante es que sabemos que estos estados son autovectores de Sz con autovalor m, así que si multiplico por una constante van a seguir siendo autoestados y van a tener este autovalor. El más va a tener autovalor positivo, el menos autovalor negativo. Bien. Entonces fíjense que este operador, que si yo lo quisiera escribir bien, vamos a escribirlo bien el h ahora. El h entonces es este operador que actúa sobre la parte orbital, producto tensorial, la parte de spin, sí, porque al spin no le hace nada, más un operador que a la parte orbital no le hace nada, producto tensorial, este operador que sí actúa sobre el spin. Ese h, si lo aplico sobre un estado de esta forma, uno que yo me construyo haciendo el producto tensorial de estos dos, vamos a ver fácilmente cómo actúa. Fíjense, miremos este primer término de la suma. Este primer término, por un lado, va a actuar la parte orbital sobre el n, o sea que me va a sacar esto. ¿Sí? Y después, la identidad me va a actuar sobre el estado de spin, que es este, o sea, me queda igual. Ahí se abrió Steam, voy a cerrar Steam, así no aparecen más notificaciones. Ahí estamos. Y después, por otro lado, este término de la suma, la identidad de la parte orbital me va a dejar el mismo estado n. Y después, gamma por ese z lo tenemos acá, que es lo que hace. Me va a dar más menos gamma mh barra por más menos. ¿Sí? Así que fíjense que, en definitiva, acá me quedan constantes que las puedo sacar afuera. Todo esto me va a dar una constante por el mismo estado. Si h sobre un estado me da una constante por el mismo estado, esto lo que me dice es que esto es un autoestado de h con este autovalor que tenemos ahí. Tengan cuidado, ya se lo dije muchas veces, no piensen que para sacar autovalores de un operador, uno tiene que aplicarlo sobre un estado, ¿sí? Los autovalores se hacen diagonalizando el operador y viendo cuáles son los autovalores de ese operador cuando uno lo escribe como matriz, por ejemplo. Lo que pasa es que acá yo ya identifiqué que algo es una base de autovectores, entonces para sacar el autovalor correspondiente, simplemente aplico el h sobre esa base de autovectores, ¿sí? Pero en general, si yo aplico h sobre un vector cualquiera, acá me va a dar una combinación lineal de vectores y de ahí no voy a poder sacar de ninguna forma de energía. Solo cuando lo aplico sobre un estado y me da un número por el mismo estado, puedo decir que esto es la energía. Bueno, esto es la energía del sistema. La energía del sistema, fíjense que depende del número n y depende del número m.
Eh, Déjenme ver una cosa, acá puse el M y el M ya lo puso, perdón. M en este caso era más o menos... Ah, no lo había puesto. Es un medio. Ok, acá puse el M y puse el más menos. Hice un barullo, vamos de vuelta. M podía ser más un medio o menos un medio. Así que acá vamos a poner directamente el valor de M. Vamos a poner un medio de H barra. Y el más menos ya me contempla el signo, ¿sí? Y donde hay un M, acá está esto. Un medio. Y acá hay un medio. Bien, si aparece algún M que no está evaluado, es más o menos un medio. Entonces, en vez de ponerle M, vamos a poner más menos. Va a depender del número n y de si acá hay un más o un menos. Las energías del sistema entonces son n más menos igual a esto que está ahí arriba. Bien. Con esto hallamos el espectro de energías. Y bueno, creo que el ejercicio tenía alguna pregunta más. A ver. Los valores de gamma para los cuales hay degeneración. Bueno, acá uno, para encontrar, por ejemplo, el estado fundamental, tiene que empezar a suponer cosas sobre qué relación hay entre omega y gamma, para poder decir algo de cuál es la energía más chica. Supongamos, por ejemplo, que para escribir el estado fundamental, supongamos que gamma es mayor a omega, y bueno, las dos son positivas, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense que si las dos son positivas, la energía del estado fundamental va a ser el valor mínimo que tome esto que está acá. Esto es siempre positivo, así que el valor más chico se obtiene para n igual a 0. Y esto que está acá va a hacer que la energía sea más chica cuando tome el signo menos. Así que la energía que uno obtiene poniendo n igual a 0 y tomando el signo menos, que me da h barra omega sobre 2 menos h barra gamma sobre 2, para esta relación, digamos, de las constantes, es la energía del estado fundamental. Sí, la energía del nivel fundamental. Y el estado fundamental, el estado del nivel fundamental es uno solo. Es el que tiene este autovalor, ¿sí? El que tiene este autovalor es el que en la parte orbital es 0, ¿sí? Tiene n igual a 0, es autovector de n con autovalor 0, y que en la parte de spin tiene un menos, o sea que es autovector de s cuadrado y de sz con autovalor de cz menos un medio h bar. ¿Ok? Fíjense que uno puede agarrar y con esto seguir construyendo los distintos niveles de energía. Bien, por ejemplo, si uno quiere mirar cuál es el primer nivel excitado, siempre suponiendo esta relación de constantes, ¿sí? Para poder decir algo. Si cambia eso, van a cambiar, obviamente. Bueno, hay que empezar a comparar las energías, por ejemplo. La E0 más, sé que tiene n igual a 0, pero el signo más cambiado. Me va a dar algo parecido a lo de antes, pero con un más. La E1, pero poniendo un menos para que sea chico, por ejemplo. Ahora me va a dar 3h barra omega sobre 2. Y acá me va a quedar menos h barra gamma sobre 2. O sea, es h barra sobre 2, 3 omega menos gamma. ¿Sí? Y yo creo que ya se convencen que el primer nivel excitado va a tener que tener energía alguna de estas dos, porque fíjense que si yo subo acá, si uso la parte más, ya va a ser más grande que esto. Bien. Y si subo el 2, ya va a ser más grande que el de 1 con menos. Bien, así que tenemos que comparar alguna de estas dos, básicamente. Y para hacerlo podemos restarlas, qué sé yo. Fíjense, E1 menos
menos E0 más va a ser igual a h barra sobre 2 por, me queda 2 omega menos 2 gamma, ¿ok? O sea que esto es h barra omega menos gamma. Y habíamos dicho que gamma era mayor que omega, ¿no? Habíamos dicho acá, ahí arriba, gamma es mayor que omega, así que esto es menor a 0. Por lo tanto, esto es menor a 0. Y entonces, E1 menos es menor que E0 más. Así que el primer nivel excitado está compuesto por un solo estado, es el estado que tiene n igual a 1 y que en la parte de spin tiene proyección menos. Bien, y su energía, la energía del nivel excitado, del primer nivel excitado, es E1 menos, que era lo que habíamos puesto antes. Bien. Esto obviamente, como dije antes, si gamma es mayor a omega, mayor a 0. Fíjense que de esta resta que tenemos acá, vamos a poder responder la otra pregunta que se dice en el ejercicio. Hallar el espectro de energía y los valores de gamma para los cuales hay degeneración. Los valores de gamma para los cuales hay degeneración. Bueno, fíjense que si esto en vez de ser menor a 0 fuese igual a 0, o sea, si omega fuese igual a gamma, lo que tendríamos acá es que esta diferencia es 0, con lo cual E1 menos sería igual a E0 más. Eso nos está diciendo que tenemos dos estados distintos, el 1 tensor menos y el 0 tensor más, que tienen la misma energía, en cuyo caso hay degeneración. Pueden escribir qué pasaría en ese caso. Fíjense, si omega fuese igual a gamma, lo escribo acá, ahora lo borro. Si omega es igual a gamma, las energías de n más menos serían h barra omega, ¿sí? Que es igual a gamma, y después me quedaría n más un medio más un medio menos un medio, más menos, perdón. ¿Sí? Saco de factor común h barra omega, acá aparecería omega porque gamma es igual a omega, y entonces me queda n más un medio más menos un medio. Acá se ve que esto va a tener degeneración, ¿no? Porque recuerden que n iba variando entre enteros, básicamente. Cuando yo sume un medio a un n fijo, esa energía va a ser la misma que la que tiene n igual a n más 1, ¿sí? Pero el signo menos, ¿ok? Entonces, en ese caso, para ese caso particular, los niveles excitados van a tener degeneración. La degeneración va a ser 2. Lo vimos recién en el caso que estábamos viendo acá abajo. Si gamma es igual a omega, ya se ve que en este caso el primer nivel excitado tiene degeneración 2. ¿Ok? Bien. Bueno, recuerden que antes de terminar, estos estados se pueden escribir también en representación, digamos, de coordenadas, para hacer referencia de que queremos ver la parte orbital en coordenadas. Este estado, por ejemplo, el 0, fundamental es el 0 menos, que lo teníamos acá arriba. Por ejemplo, el 0 menos, en coordenadas va a ser un vector, que recuerden, como es el menos, va a tener que tener esta componente no nula, la de abajo. La de arriba va a tener que ser 0. ¿Sí? Porque ordenamos la base así, la base la pusimos con más y menos.
Así que lo de arriba hace referencia a la parte que tenga más. Bien. Y bueno, ¿qué va a tener acá abajo? Acá abajo, que es la única componente no nula que tiene, lo que uno va a tener es justamente la función de onda asociada a esta parte. Bien. O sea, lo que uno va a tener es esto, ahí abajo, que es simplemente el estado φ0 de x, ¿sí? Que es el estado fundamental del oscilador en una dimensión. Este. Del oscilador 1D. ¿Bien? O sea, esta sería la forma menos abstracta de ver a ese estado. Verlo en representación de coordenadas para la parte orbital y en representación matricial para la parte del spin, ¿sí? Que bueno, que es lo que muchas veces uno hace. Pero fíjense que este problema pudimos sacar el espectro sin necesidad de recurrir a ver a los autovectores del hamiltoniano como espinores. Acá en esta parte les mostré cómo se vería como un espinor, ¿sí? O sea, los espinores en definitiva son la representación, son una representación de ese estado, ¿ok? Bien, bueno, es una cosa que puede costar un poco de verlo, así que mi consejo es que antes de seguir con esta clase, frenen un segundo, revisen lo que vimos hasta acá. Si hay algo que no cierra, se pueden apoyar un poco con el libro de Valentine. Como les dije, está explicado esto que comenté en las páginas que les mencioné. Y cuando sientan que está un poquito más cerrado, siguen con el video, que les voy a contar otra cosa que justamente es lo que prueba en definitiva la existencia del spin. Es algo que es muy lindo el experimento y tiene muchas curiosidades históricas interesantes. Así que bueno, tómense un pequeño intervalo, ¿sí? Descansen un poco y vemos eso. Bueno, lo último que vamos a ver en la clase de hoy es el experimento de Stern-Gerlach, que se hizo en los años 1921 y 1922, ¿sí? Por Otto Stern y Walter Gerlach. Son los dos alemanes. Stern ganó el premio Nobel, ¿sí? En 1943, 1944, no por este experimento, pero bueno, además de ese Nobel tuvo 82 nominaciones al Nobel, lo que es realmente una locura. Y sin embargo, a pesar de tener 82 nominaciones, no es el más nominado es Sommerfeld, del cual ya escucharon hablar en Física Teórica 4 y si hicieron Teórica 3 también hablaron seguramente de Sommerfeld. El Nobel a Stern se lo dieron por contribuciones asociadas al descubrimiento del protón. Bien, bueno, pero vamos a concentrarnos en este experimento. Primero quiero plantear una idea esquemática de cómo es el aparato básicamente que se utiliza, ¿sí? Sin entrar en mucho detalle en las cuestiones experimentales, y después vamos a ver algunas curiosidades interesantes que se dieron en este experimento, curiosidades históricas. Bueno, entonces lo que uno tiene es un horno y en su interior tiene plata. Lo que hace es calentarlo a una temperatura bastante alta, unos 1000 grados. Cuando uno hace esto, sale un haz de partículas de plata por acá, ¿sí? Del horno. Acá en el medio se pone un colimador, cuyo objetivo es básicamente seleccionar un haz de partículas que tengan velocidad horizontal, básicamente, ¿sí? O sea, de acá sale un haz de partículas. Y acá en el medio lo que se hace es poner un imán, ¿sí? Poner un campo magnético que se requiere que sea no homogéneo, ya vamos a ver ahora por qué, y muy intenso en esta dirección, en la dirección perpendicular al haz, ¿ok? Básicamente esto es para considerar la fuerza, que la fuerza es predominante, digamos, en una dirección particular. Eso nos va a permitir ignorar, por ejemplo, la componente X en frente a la componente Z del haz, si X es la dirección paralela. Bien. Y bueno, después de hacer pasar el haz por acá, por este campo magnético, pasará algo, no sabemos qué es, acá pasa algo, ¿sí?
Acá al final lo que se hace es poner una pantalla en donde eventualmente estos átomos de plata se van a terminar depositando. Y uno va a querer ver el patrón de lo que se deposita ahí. Fíjense que si uno piensa este experimento clásicamente, la fuerza, ¿sí?, la fuerza magnética, recuerden que actúa asociada al momento magnético de esta forma. ¿Sí? Una partícula que tiene un momento magnético mu y que se encuentra en un campo magnético B, tiene una fuerza magnética, o sea, actúa sobre una fuerza magnética que tiene esta forma. ¿Ok? Esto que está acá es lo que se conoce como momento magnético. Momento magnético. ¿Sí? Y si justamente esa fuerza, ese campo es más intenso en una dirección, esta fuerza va a tener básicamente una componente, digamos la de Z, que va a ser proporcional simplemente al momento magnético en Z por el gradiente de la componente, por la derivada de la componente Bz en Z. Acá se ve la relevancia de que el campo dependa de las coordenadas, o sea, de que no sea homogéneo, para que la fuerza sea no nula, ¿sí? Si el campo magnético, si el momento magnético no depende de las coordenadas, si es algo que está asociado a la partícula, el campo tiene que tener alguna dependencia para que la fuerza sea no nula. Así que el campo tiene que depender de las coordenadas, y como dije antes, uno hace que sea más intenso en una dirección para poder ignorar algunas componentes del campo magnético frente a las otras, y que la fuerza básicamente actúe en una dirección, en este caso en la dirección perpendicular al haz, ¿ok? Entonces esto es lo que sucedería clásicamente, ¿sí? Uno tendría esa fuerza, ¿bien? Bueno, recuerden que los momentos magnéticos, si lo recuerdan para una sola partícula, de física 3, sí, los que hicieron TO1 lo deben tener muy claro esto, es proporcional al momento angular. Básicamente porque si ustedes tienen una partícula, imaginen, bueno, no se puso un electrón ahí, pero una partícula cualquiera. Si esa partícula está girando, mientras más rápido gira la partícula, ¿sí?, una partícula cargada, mayor momento magnético tiene, ¿sí? Ustedes en física 3 seguramente calculaban momentos magnéticos asociados a distribuciones de corriente sobre una espira, pero también lo pueden calcular para una sola partícula, lo deben haber hecho, ¿sí? El momento magnético en ese caso queda en la dirección, es un vector que queda en la dirección perpendicular a la dirección de giro, al plano de giro, perdón, de la partícula. Es proporcional a la velocidad que tiene la partícula, ¿sí? Es proporcional a su velocidad angular en particular si está haciendo un giro, y entonces es proporcional al momento angular que tiene la partícula. ¿Bien? Bueno, en principio, estos momentos magnéticos de los átomos de plata van a estar orientados aleatoriamente, ¿sí? O sea, si uno hace este análisis en forma clásica, teniendo en cuenta esto de que los momentos magnéticos están orientados aleatoriamente, uno saca la conclusión de que, bueno, que habrá átomos de plata que van a sentir más el efecto de la fuerza y otros que van a sentir una fuerza menor, ¿sí? Porque la fuerza está asociada a la componente en Z del momento magnético. Así que de acuerdo a cómo esté orientado ese momento magnético, va a ser distinta esa fuerza porque va a cambiar la componente en Z. Entonces, clásicamente, lo que uno espera es que cuando estos átomos lleguen a la pantalla, uno observe una, básicamente, franja, la pantalla viéndola acá de frente, desde donde vienen los haces, uno observa una franja donde tenga los átomos pegando
por ahí, de acuerdo, si esto es Z, de acuerdo al momento magnético en Z que tiene, ¿sí? De acuerdo a la proyección del momento magnético que tiene en Z. Y obviamente, en principio va a bajar la distribución de puntos más arriba y más abajo porque se van a deflectar cada vez menos, ¿sí? O sea, si uno quiere graficar la distribución de partículas que chocan en cada uno de estos puntos, uno esperaría ver una cosa así. ¿Right? Esta sería la distribución en Z. Estoy pensando que esta coordenada que está acá me dice la distribución o la cantidad de átomos de plata que pegaron en ese punto en Z. O sea, uno espera ver algo más o menos así. Esto es clásicamente. Sin embargo, lo que se observa es lo siguiente. Sobre la pantalla, básicamente, los blancos, los átomos de plata, terminan quedando distribuidos básicamente alrededor de 2 puntos. ¿Sí? Si quiero mirar la cantidad de blancos que pegaron en cada punto, como dice de arriba, esto hará alguna cosita así. ¿Sí? Más o menos una distribución así. Y bueno, en el experimento, de hecho, esta separación que uno observa es menor a 0.1 milímetros. Voy a poner acá al lado así se ve mejor. Bien, esa separación en el experimento original termina siendo menor a 0.1 milímetros. Entonces, intentemos pensar, ahora que sabemos algo de cuántica, por qué sucede esto, ¿no? Lo que se observa es lo que se observa, es lo que nos dice la naturaleza que pasa, y bueno, hay que pensar si con esta nueva teoría que tenemos podemos entender. Y sí podemos entender este experimento. Básicamente lo que hay que considerar es que los átomos de plata tienen muchos electrones, ¿sí? Para ser más precisos, tienen 47 electrones. En la última capa, ¿sí? Tenemos solamente uno de ellos, que está en el que se conoce como el nivel 5G. 5S, perdón. ¿Sí? No sé si química es una materia obligatoria, pero si hicieron química saben de qué estoy hablando. Si no, en física 4 vieron algo de la notación espectroscópica. ¿Sí? Esto hace referencia al número n y esto al momento angular orbital L. Lo vamos a revisar cuando veamos átomos de hidrógeno y la estructura fina del átomo de hidrógeno. Básicamente tenemos uno de estos electrones en el último nivel de energía, en el último orbital, ¿sí? Y los 46 restantes, en definitiva, suman un momento angular total 0. O sea, están simétricamente distribuidos, en algún sentido, ¿sí? Están simétricamente distribuidos, o sea, suman un J total que es igual a 0. O sea que con esto lo que quiero decir es que créanme que a efectos prácticos, ¿sí? Uno puede describir efectivamente el momento angular del átomo de plata haciendo referencia solamente al spin del electrón que está en el nivel 5S.
Bien. Y acá uno ignora otros spins, como por ejemplo el spin nuclear, que tiene contribuciones menores al momento magnético. Entonces, habíamos dicho que el momento magnético era proporcional al momento angular. En este caso, el momento angular que tenemos es justamente el spin del electrón 5s, ¿sí? El electrón es una partícula que tiene spin un medio, y nosotros sabemos que las proyecciones en una dirección del spin van a poder tomar dos valores, básicamente, ¿sí? O sea, la fuerza en este caso, que habíamos dicho que era menos el gradiente del momento magnético por el campo, va a ser proporcional ahora. Fíjense, recuerden que aparecía el momento magnético en Z. ¿Ok? Entonces el momento magnético en Z va a ser, por esta igualdad que tenemos acá arriba, proporcional a la componente en Z del spin. ¿Sí? Y después, bueno, va a aparecer algo asociado a cómo es el campo magnético. Acá alguna constante que está asociada a cómo se escribe el momento magnético en términos del spin. Lo que les decía recién es que esto va a estar en la dirección Z, ¿sí? Lo que les decía recién es que esto que está acá, el SZ, puede tomar dos valores, básicamente. Que son más o menos h barra sobre 2. Bien, entonces, de acuerdo al estado de spin que tengan los electrones, ¿sí? Cuando uno agarra y hace pasar al haz por el campo magnético, ¿sí? Uno va a esperar que de acuerdo al estado de spin que uno tenga, el haz de alguna forma se separe en dos y que no aparezca una distribución continua. Esta medición, si quieren, de la deflexión del haz y de la separación en dos partes del haz, es en definitiva una medición indirecta del spin en la dirección Z. Bien. Esto que les estoy contando ahora, de que la medición de la deflexión es una medición indirecta del spin en la dirección Z, en su momento, digamos, este experimento no estaba asociado justamente a hablar del spin, a encontrar el spin, sino que estaba asociado a la discusión de la cuantización espacial, ¿sí? Cosas relacionadas con las teorías cuánticas más viejas, con la época de la Old Quantum Theory, ideas de Bohr y todas esas cosas que ya vieron en Física 4. Pero bueno, este experimento mostraba una idea de cuantización, ¿sí? Que había en la naturaleza, y fue muy crucial para lograr que la gente, que los científicos de esa época, se convencieran, en definitiva, de que la forma clásica de pensar, la física clásica, no parecía dar una respuesta a estos fenómenos que se encontraban y que había que avanzar en el tema de la cuantización, ¿sí? De tener una teoría cuántica. Tiempo después se entendió que esto en definitiva era una demostración de la existencia del spin. Y bueno, como les dije, este experimento tiene muchas curiosidades, ¿sí? Primero déjenme mostrarles lo que se ve en el experimento. Acá están viendo una imagen que es una postal original, ¿sí? Que envió Gerlach. Esta creo que se la había enviado a Bohr, ¿sí? Para mostrarles justamente el resultado del experimento. La línea que vemos acá es cuando no tenemos campo magnético, y cuando tenemos campo magnético vemos que la línea como que se separa en dos, ¿sí? Yo en el dibujo que le hice acá lo hice directamente con puntos, ¿sí? Piensen que si tenemos, justo está invertido en la dirección, pero
Si esto tuviese una distribución en una línea, ¿sí? Básicamente lo que uno vería sería algo más similar a esto así, si tuviese un ancho que yo no dibujé en el dibujo. O sea, parte de la línea que vemos a la izquierda acá corresponde a una proyección, parte de la línea derecha corresponde a la otra proyección. Y bueno, lograr esta separación fue algo muy difícil. Piensen que este experimento, bueno, primero lo que necesitamos es pensar cómo podemos lograr hacer un experimento que me permita hacer que una fuerza, como la fuerza que actúa sobre el momento magnético, me separe lo suficiente los átomos de plata para que yo los pueda observar sobre una pantalla. ¿Sí? Entonces, para buscar una separación de 0.1 milímetros, como les había dicho, hay que tener un campo, ¿sí? Que tenga esta relación con su gradiente, más o menos. O sea, esto lo voy a anotar acá y después lo voy a borrar, pero para que tengan idea de números, el campo dividido su gradiente en z tiene que ser más o menos de 1 milímetro. ¿Sí? Tiene que ser un campo fuerte. Y bueno, recuerden que si uno tiene un momento magnético más grande, la fuerza va a ser mayor, entonces la separación va a ser mayor. Así que otra cosa que uno puede hacer es intentar incrementar el momento magnético. Eso se puede hacer aumentando la velocidad, ¿sí? No, perdón, dije cualquiera. El momento magnético acá depende del spin, ¿sí? La velocidad que está asociada acá, la velocidad que va a aparecer acá, que tengo anotada acá un dato, es la velocidad con la que uno quiere que salgan las partículas, ¿sí? Para que abandonen el horno. Uno quiere que salgan con una velocidad grande, o sea que tengan una componente en la dirección horizontal para que puedan viajar hasta la pantalla. Y bueno, para tener una velocidad de este orden de 500 metros por segundo, ¿sí? Para que básicamente pasen limpias todo el experimento, es que uno necesita tener un horno, o sea, calentar las partículas. El horno lo tienen que abandonar a aproximadamente 1000 grados. Puse Celsius, Kelvin, más o menos son 1000 grados, ¿sí? Para que tengan esa velocidad. Bien. Bueno, se imaginan que en ese momento tratar de mantener un horno a esa temperatura en una situación en donde uno está manipulando un experimento, así que es algo relativamente pequeño, era algo complicado. En general, lo que sucedía con ese experimento era que cada vez que se hacía, se destruía básicamente. El horno duraba para hacer la experiencia una vez y bueno, había que volver a armar todo de vuelta cuando se quería volver a realizar el experimento. Así que este experimento se extendió mucho tiempo, ¿sí? Stern y Gerlach Stern era, por ejemplo, un postdoc de Einstein, fue postdoc de Einstein, ¿sí? Estuvo en el ejército alemán en la Primera Guerra y después de la guerra fue asistente de Born. Bien, y Gerlach también, que había luchado en la Primera Guerra Mundial, eran personas, digamos, que no podían costear mucho tiempo ponerse a hacer estos experimentos, tenían que trabajar y buscar sus laburos. Como les digo, Stern era, cuando estaba haciendo esto, algo equivalente a un profesor asistente o a un JTP, como el que les habla acá, así que créanme que no tenía tantos recursos para subsistir. Y bueno, el experimento básicamente se extendía y no podían encontrar la separación que ellos buscaban, ¿sí? No podían separar el haz, no tenían resultados concluyentes. Es curioso que todas las cosas que tuvieron que pasar para que el experimento funcionara. Por ejemplo, Stan comenta que el experimento se le ocurrió un día que se quedó en la cama más tiempo que lo usual, que no se levantó porque hacía mucho frío, o sea, por una helada que hubo en algún momento. A Stern, que se quedó en la cama, se le ocurrió el experimento. Así que cuando alguien les diga que dormir y remolonear en la cama no está bueno, pueden citar esta anécdota. Quizás se les ocurra alguna cosa interesante como se le ocurrió a Stern.
Esto, como les dije, llevó más de un año en realizarse porque el horno se estropeaba básicamente por el calor. Bien. Y bueno, pasó algo curioso, que es que después de intentarlo, en algún momento se juntaron y parece que desistieron porque les quedaba poca plata y dijeron, bueno, no lo vamos a poder hacer, cortamos acá. Y aparentemente Gerlach estaba por tomarse un tren e irse y abandonar todo esto, y hubo una huelga de tren, ¿sí? Ese día. Entonces ese día que hubo huelga, volvió al laboratorio y dijo, bueno, voy a probar un poco más, a ver si las cosas salen, y las cosas salieron. Eso nos deja la enseñanza de que las huelgas son buenas, en algún sentido, ¿sí? Así que hay que protestar porque cuando parece que molesta a alguien, en este caso indirectamente parecía que lo molestaba a Gerlach, terminó beneficiándolo, ¿sí? Porque el experimento salió justo ese día. ¿Y cómo salió? Bueno, en ese momento yo les dije que Stern era una persona que tenía un nivel similar al de un profesor asistente, tenía poco dinero y aparentemente fumaban cigarrillos de mala calidad. En ese momento, bueno, ustedes han vivido seguramente la época en la cual fumar en espacios cerrados estaba permitido todavía. En ese momento era muy común fumar en cualquier lado que uno quisiera, en particular en el laboratorio. Y en ese momento los cigarrillos de mala calidad tenían mucho sulfuro de plata, ¿sí? Que es un material mucho azufre. Tenía mucho azufre que cuando uno lo inhala, lo exhala, cerca de la plata, se forma un compuesto que se llama sulfuro de plata, que es bien oscuro, a diferencia de la plata, tiene un color negro bien intenso. Así que mientras estaban haciendo este experimento, parece que en algún momento Stern se acercó y, fumando su cigarrillo, naturalmente sopló sobre la pantalla de observación y ahí logró ver una línea bien clara que marcaba la separación, esta que le mostré entre los dos haces. Bien, así que, bueno, no voy a decir porque no estoy de acuerdo que fumar es bueno, pero si alguno lo quiere usar como excusa ya conoce la historia. Así que tiene muchas curiosidades, muchas cosas que pasaron y que podrían tranquilamente no haber pasado. Esto no significa que tarde o temprano nos hubiese llegado a hacer esta experiencia, porque bueno, ya sabemos que todo el mundo estaba en esa época mirando estas cosas, pero fue algo muy, muy llamativo en el momento y de mucho impacto. Fíjense que la comunicación del resultado de este experimento generó comentarios de un montón de científicos súper reconocidos. Sí, este es un PDF que les voy a pasar después, lo vamos a subir a la página para que lean un poco sobre la historia y algunas de las cosas que les comenté acá, no tanto la parte técnica, sino más bien asociado a las curiosidades. Pero bueno, este experimento salió y hay mucha gente que se quedó dudando, en particular de esto que contaban, de que el patrón lo pudieron ver cuando exhalaron el humo del cigarrillo, ¿sí? Que tenía azufre y que al combinarse con la plata que estaba depositada sobre la pantalla, formaba el sulfuro de plata. Y hubo gente que decidió probar si esto era cierto y hizo esos experimentos de vuelta, soplando el humo del cigarrillo sobre la pantalla en donde tenían depositada plata, y aparentemente no se veía nada. O sea, en algún momento se pensó que quizá era todo un verso, pero lo que sí se vio es que si uno pone directamente el cigarrillo cerca de la pantalla, sin, digamos, inhalar el cigarrillo y después exhalar, si uno pone directamente el humo del cigarrillo cerca de la pantalla, sí se forma, sí se ve un patrón, digamos, negro, o sea, se forma el sulfuro de azufre en una cantidad, de plata en una cantidad apreciable para que se vea. Así que bueno, para no ser mal pensado, se cree que lo que ha pasado es que estaban fumando cerca y el humo de cigarrillo era simplemente lo que hacía que se oscurezca la pantalla y que se forme, al formarse ese compuesto, y no en sí el soplo del cigarrillo. Al ver justamente que el soplo parecía hacerlo, ellos fumaban cerca del aparato y soplaban para revelarlo.
era como tomar fotos básicamente, en ese acto revelaban la cosa, pero bueno, se cree que básicamente era el mismo humo del cigarrillo, que salía del cigarrillo antes de ser inhalado, lo que hacía que la pantalla, bueno, que los átomos de plata depositados en la pantalla se combinaran con el azufre presente en los cigarrillos y formar el sulfuro de plata que era visible. Así que bueno, esto me parece que, como les digo, es muy lindo. En su momento tuvo mucha magnitud, pero recién en el 26, 27, se entendió que este experimento era justamente una validación del spin, una demostración de la existencia del spin. Pero me gusta en particular mucho por todas las curiosidades que tiene, y bueno, también para que sepan, nosotros en esta materia estamos enfocándonos, bueno, es una materia de física teórica, así que el objetivo central de la materia, como se los dijimos, es presentarles una teoría, ¿sí? Para que ustedes la entiendan, la manejen bien, y en los años siguientes, en las materias que vienen, van a aplicar las distintas cosas, cuando tengan laboratorios la van a usar. Acá estamos mostrando toda la parte central de los postulados, queremos tratar de entenderlos, pero bueno, nos pareció lindo contar esta experiencia que es más o menos sencilla de entender y tiene muchas cosas muy interesantes. Bueno, les voy a subir el artículo después para que lo lean, hay mucho más que lo que conté yo acá. Y por último, vamos a hacer un ejercicio relacionado con este experimento. El ejercicio que quiero que miremos es el 62 de la práctica 4, ¿sí? Que se llama experimento de Stern-Gerlach. Básicamente, lo que vamos a hacer nosotros es... vamos a poner ejercicio acá. Creo que les dije que era el 62, ahora chequeamos. 62. Lo primero que quiero hacer es comentarles que cuando hagamos este dibujo, a lo que vamos a estar haciendo referencia es a un aparato de Stern-Gerlach. O sea, todo lo que teníamos acá arriba, todo este dispositivo, que está acá, que básicamente recibe un haz, ¿sí? Y me da una serie de haces, una cantidad distinta de haces de acuerdo a cuál sea el spin de la partícula, lo vamos a marcar con una caja negra y lo vamos a llamar aparato de Stern-Gerlach. Se los comento porque va a aparecer en los libros. Es el aparato de SGZ. Los que estén dormidos no lo vayan a confundir con Susana Jiménez. Esto, ¿sí? El analizador, aparato o analizador de Susana Jiménez. Entonces la idea de esto es que si uno básicamente viene con un haz, pensemos por ahora en partículas de spin 1 medio, viene un haz con partículas de spin 1 medio que no están polarizadas, ¿sí? A la salida de este analizador, uno va a tener un haz asociado a los estados que tienen SZ igual a H barra sobre 2 y otro haz de los que tienen SZ igual a menos H barra sobre 2. Bueno, fíjense, en este ejercicio lo que se plantea es que tenemos un aparato de Stern-Gerlach, ¿sí? Orientado en la dirección Z. La dirección Z es la dirección en la que se separan los haces al salir del experimento. Bien, Y es la dirección de viaje. Ahí es la dirección paralela a los haces. Y bueno, como resultado, el haz original, ¿sí? Que no está polarizado, se divide en dos, cada uno con componente de spin bien definida, lo que dijimos acá. Entonces, en la parte A, lo que se nos dice es que a continuación vamos a hacer pasar el haz que tiene SZ igual a H barra sobre 2, o sea, esta parte, esta es la parte A, lo vamos a hacer pasar por otro analizador, exactamente igual al primero,
pero separado a una distancia d y rotado en pi sobre 2 sobre el eje z, de modo que lo que va a estar observando es la componente x de los espines. O sea, vamos a tener acá otro aparato de Stern-Gerlach, pero en vez de en la dirección z, en la dirección x. Bien, vamos a hacer entrar los estados que salieron, que son autoestados de SZ, con autovalor positivo, a otro aparato que lo que va a mirar es la dirección x, ¿sí? O sea, la proyección en x del spin. A esto no lo vamos a olvidar, los dejamos de largo, como están separados espacialmente, los hacemos chocar contra algo, tenemos una pantalla, le tiramos humo de cigarrillo, no sé, hacemos lo que queremos, pero no los vamos a mirar. Entonces la idea es que entramos con estos acá y queremos ver qué es lo que sale. Se nos pregunta justamente cuáles son las probabilidades de obtener h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2 al medir básicamente la componente x de los espines, o mejor dicho, con qué probabilidad van a salir de este aparato cada uno de los dos haces que van a salir, ¿sí? Acá van a salir dos haces, uno asociado a los autoestados de Sx con autovalor h barra sobre 2 y el otro asociado a los autoestados de Sx con autovalor menos h barra sobre 2. Se nos pregunta cuál es la probabilidad básicamente de obtener cada uno de ellos. Bien. Bueno, para hacer esto, lo que conviene recordar es cómo escribir los autoestados de Sx en términos de los de Sz. Eso lo hicimos muy al comienzo de la materia y vimos que los autoestados de Cx tenían esta forma. Si no lo recuerdan, pueden escribir la matriz Cx, que es h barra sobre 2, por esta matriz, sacar los autovectores, y esos autovectores ya están escritos en la base de los autovectores de Sz, así que ya los tienen listos. Dan esto simplemente, dan combinaciones de unidades muy sencillas. Ahora se me fue el lápiz, ahí estamos. Esto del más y el menos da esto. Sí, así que este estado, este que tenemos acá, sí que es el que entra. Bueno, perdón, voy de vuelta porque me cortó el timbre. Lo que estaba diciendo entonces es que estos estados, que son los que están entrando al aparato de Stern-Gerlach en la dirección X, me va a convenir reescribirlos en términos de los autoestados de Sx, ¿sí? Para saber con qué probabilidad yo puedo encontrar a este o a este as, básicamente. O sea, entonces el más en z, acuérdense que si no le pongo el sub z es porque estoy hablando del autovector de Cz. Usando estas relaciones se puede invertir y escribir como 1 sobre raíz de 2, el más en x más el menos en x. Bien. Así que, básicamente este as, fíjense que el estado más tiene la misma proporción. El estado más en x y el estado menos en x. En la proporción 1 sobre raíz de 2, sí, acá. O sea que esa probabilidad de obtener ese x igual a h barra sobre 2 va a ser simplemente el más en x, ¿sí? Proyectado sobre el estado inicial con el cual yo entraba, y esto me da un medio. Y bueno, para ese x menos va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser también un medio, por lo que le dije recién de que en definitiva aparecen con la misma proporción en el más. Sí, las probabilidades suman 1, así que está todo bien. ¿Qué es lo que pasaría si el aparato en vez de estar en X está rotado? Bien, si el aparato en vez de estar en X está rotado algún ángulo particular, lo que uno tiene que hacer es agarrar y utilizar
la expresión para un autoestado de el spin en alguna dirección arbitraria en términos de los autoestados de SZ, que la escribo acá y ahora la borro, ustedes pueden poner pausa. Para un estado, digamos, de S escalar n, donde n es un versor, que sería n, que forma un ángulo θ con z y cuya proyección en x y es phi. El autoestado de ese operador es, en términos de los del SZ, esto que tenemos acá. Esto lo vimos antes. Y esto también se puede usar, se puede obtener haciendo actuar a la matriz de rotación. Si queremos el más, por ejemplo, podemos hacer actuar la matriz de rotación alrededor de alguno de los ejes, de acuerdo a cómo queremos llevar esto. Por ejemplo, la podemos hacer alrededor de un eje perpendicular a este plano, al ZN, en el ángulo θ. ¿Sí? Si aplicamos la matriz de rotación, esa que dije recién, sobre el estado más, vamos a obtener esta expresión para el estado más en esta dirección. Bueno, si quieren copiarlo, pongan pausa, que ahora lo voy a borrar esto. Esto se los comentaba por si, en vez de tener este segundo analizador en la dirección X, está rotado a un ángulo arbitrario, no a un ángulo pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, y la parte B del ejercicio hace referencia a un dato que está puesto en el enunciado que no tuvimos en cuenta, que es esta distancia. Esto, si no me equivoco, decía que era una distancia D, ahora lo miramos. Una distancia D. Están separados el primer analizador y el segundo, ¿sí? En la parte B lo que se nos pide, y ahí va a ser relevante ese dato, es fijarse, básicamente, si el segundo analizador separa las componentes del spin según en X, ¿cuáles son las probabilidades de medir este valor como función de B y de este tiempo D sobre B transcurridos entre las mediciones? O sea, acá lo que se nos está haciendo notar es que el haz tarda un tiempo en viajar, ¿sí? Y en principio el haz no va a viajar en el espacio vacío, va a haber algo con lo cual interactúe ese haz. En particular tenemos el campo magnético. ¿Bien? Entonces ese haz va a interactuar con el campo magnético y el estado asociado a ese haz va a también evolucionar con el tiempo. Lo que se nos quiere hacer ver acá es cómo cambian esas probabilidades si consideramos que la evolución es alguna particular. Bueno, acá se nos dice, piensen para simplificar que entre los dos analizadores lo que tenemos, por ejemplo, es un campo magnético. ¿Sí? Olvídense del campo magnético en sí de cada analizador. ¿Sí? Acuérdense que el analizador ya tiene todo el experimento entero de Stern-Gerlach. Imagínense que entre los analizadores, o sea, acá en este espacio tenemos un campo magnético B. Entonces, si sucede eso, nos dicen el potencial, que pueden considerar que es por el cual interactúa el spin, es este que está acá, ¿sí? O sea, imagínense que el hamiltoniano es este. Queremos ver cómo cambia entonces el estado. Y bueno, acá hay una suposición que hay que hacer, que es suponer que a la parte orbital básicamente no le va a pasar nada, ¿sí? O sea, vamos a suponer que el estado orbital va a viajar, digamos, tan rápido la partícula que no se va a desarmar, no le va a pasar nada en particular. Vamos a hacer esa suposición y vamos a hacer la suposición de que la partícula básicamente viaja como una partícula clásica en lo que respecta, digamos, a su velocidad. ¿Sí? Entonces el tiempo que va a tardar en llegar al analizador va a ser la distancia dividido la velocidad promedio que tenga esa partícula. ¿Bien? Esto obviamente uno lo podría analizar mejor, pero vamos a hacer esas suposiciones porque lo que nos interesa es ver cómo es la evolución asociada al hamiltoniano dado que actúa solamente sobre la parte del estado del spin de la partícula, no sobre la parte orbital. Fíjense que esto sería el hamiltoniano de interacción. Este tipo de hamiltonianos es común, digamos, la interacción con un campo magnético da un hamiltoniano de este tipo.
para el spin. O sea, para la interacción del spin con el campo magnético. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Entonces, en ese caso, si tenemos acá el primer Stern-Gerlach, ¿sí? Del cual habíamos tapado la parte que tenía h barra sobre 2 en negativo. Y acá tenemos el segundo Stern-Gerlach en X, donde acá sale más X, menos X, y acá dijimos que salía más Z. Esta distancia es entonces D, y bueno, imagínense que acá en toda esta región tenemos un campo magnético B, ¿sí? Bien, entonces este B está perpendicular al as, ¿sí? A la dirección Z, o sea que con las coordenadas que pusimos está en la dirección Y. Acá, perdón, acá hay un error, ¿sí? Si está en Z va a pasar algo bastante trivial, así que hagámoslo suponiendo que está en Y, corrijan esto. Vamos a suponer que está en Y, simplemente el campo magnético. Así que si el campo magnético está en Y, el hamiltoniano ese, disculpen, no me di cuenta, ya lo había visto en la vez anterior y me olvidé de corregir ese typo. En ese caso, el hamiltoniano que nos dieron es este que está acá, ¿sí? Recuerden que no estamos mirando la parte orbital, estamos mirando solamente la parte de spin, pero ya sabemos que conmutan esas cosas, así que... Y bueno, fíjense que para sacar las energías es trivial, porque sabemos que cualquiera de las componentes del spin se puede diagonalizar simultáneamente con el S cuadrado, ¿sí? Lo hicimos para un momento angular general, y ya sabemos cuáles son los autovalores. Los autovalores de esto del SI van a ser más o menos h barra sobre 2. Los pueden sacar también a partir de ver la expresión como matriz de SI para el caso de spin 1 medio, que la tenemos acá. Si sacan los autovalores de esta matriz les va a dar más o menos h barra sobre 2. Bien. Pero no hace falta, digamos, ya lo sabemos. Así que las energías, como ese es el único operador que aparece en el hamiltoniano, van a ser E más o E menos, de acuerdo al signo de este, y van a ser entonces menos más mu por beta, por B, ¿no? Porque el h barra sobre 2 se cancela. Queda un signo menos al revés. Entonces, estamos partiendo de un estado inicial que de este analizador por acá sale siendo un estado con proyección más del spin en Z, y lo que queremos encontrar es el estado de un tiempo t, ¿sí? Donde este t dijimos que era d sobre la velocidad, está puesto en el enunciado mismo, ¿sí? La distancia sobre la velocidad que tiene el haz, suponemos que no cambia demasiado. Queremos encontrar cómo es este estado. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar el operador de evolución, evaluado en el tiempo t grande, al estado inicial. Bien. Fíjense que si escribimos explícitamente lo que es el hamiltoniano, acá arriba, todo esto lo podemos reescribir de esta forma. Donde este tita 0 lo definimos como menos 2 mu bt sobre h barra. Sí, acuérdense que t es d sobre b.
¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque escrito de esta forma, esto que está acá es un operador de rotación. ¿Bien? Así que lo que tengo que calcular en definitiva es, fíjense, tengo que hacerle una rotación alrededor del eje Y en un ángulo θ0 al estado más. ¿Bien? Bueno, ustedes pueden pensar cuánto es que va a dar esa rotación. Lo pueden hacer simplemente usando el resultado del ejercicio que estaba en la guía 1, ¿sí? Donde se hacía rotar alrededor de un versor genérico en un ángulo arbitrario estos estados. Les voy a poner lo que da acá. Ya voy a poner directamente el resultado final. Bien, de esto que está acá. En este caso en particular, como esta matriz es una matriz de 2×2 SI, si uno quiere calcular todo este operador de rotación, la exponencial, se puede hacer exactamente, porque las potencias de SI salen. Si uno puede escribir una potencia enésima arbitraria de SI, y de hecho, bueno, se los voy a dejar escrito por si alguno lo quiere probar, todo esto, escribiendo SI sí como una matriz, termina quedando igual a coseno de θ0 sobre 2 menos I por la matriz de Pauli sigma I por seno de θ0 sobre 2. ¿Sí? Todo eso es ese operador de rotación, que es una matriz de 2×2, ¿sí? Algo proporcional a la identidad y algo proporcional a sigma I. En general, cuando uno tenga un momento angular que no sea un medio, va a ser un bardo encontrar la exponencial de una matriz, pero en el caso de dimensión 2 sí se puede hacer. Y entonces calcular ahora la probabilidad de obtener, por ejemplo, Sx igual a h barra sobre 2 a un tiempo, o sea, tiempo t, simplemente se obtiene haciendo el producto del autoestado asociado a este autovalor con el estado del sistema a tiempo t, tomándole un módulo cuadrado. Bien. Fíjense que acá lo que va a convenir hacer es volver a escribir el más x en términos de los autoestados de SZ que aparecen acá. Así que esto va a ser 1 sobre raíz de 2 por este ket, ¿sí? Y después va a aparecer el bra que escribimos ahí arriba. Todo esto en módulo cuadrado. Y bueno, vamos a tener el 1 sobre raíz de 2 sale, tenemos un medio afuera. Y después, fíjense que vamos a tener. Vamos a tener un coseno de θ0 sobre 2 más un seno de θ0 sobre 2. Todo eso al cuadrado. Un módulo, ¿sí? Entonces va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿sí? Cuando hago el cuadrado de esas dos cosas, eso me da un 1. Y después me va a quedar más 2 seno de θ0 sobre 2 coseno de θ0 sobre 2. Eso se puede reescribir como, si aparece dos veces el seno del ángulo sobre 2, eso se puede escribir como una vez el seno del ángulo solo, o sea, queda 1 más el seno de 2 θ0 sobre 2, o sea, θ0. Esto me saca el seno y el coseno con el 2 que aparecen ahí.
Bien. Y bueno, básicamente uno termina obteniendo en términos de los parámetros del problema 1 menos el seno de 2 mu b de, sí, poniendo lo que era tita 0 sobre h barra v por la velocidad. Ok, acá ven que en principio va a ser algo que no va a ser igual a un medio, solamente si la distancia es 0, es igual a un medio, o sea, las dos probabilidades son un medio, sino lo que va a pasar con este hamiltoniano, o sea, cuando tengamos un campo magnético entre los dos aparatos, ese campo magnético va a hacer que básicamente las proyecciones vayan cambiando, o sea, que el estado evolucione, que no quede siendo un autoestado DSX, ¿sí? Recuerden que en el enunciado del ejercicio había un typo, un error. Bueno, antes de terminar con la clase, déjenme mencionar un error muy común, lo menciono porque lo veo aparecer muchas veces. Tiene que ver con que uno, por simplicidad, cuando empieza a hablar de spin, habla del caso de spin un medio, ¿sí? Porque históricamente es lo que más se hizo, el experimento este de Stern-Gerlach, ¿sí? Los electrones tienen spin un medio, muchas partículas interesantes tienen spin un medio, ¿sí? Pero el spin puede tomar los valores 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, y cualquiera de los valores semienteros no negativos, ¿sí? Así que, en principio, cuando a ustedes le den el valor del spin, les van a estar fijando cuál va a ser la dimensión de la representación, ¿sí? Si a ustedes les dicen que el spin es S, la dimensión de la representación va a ser 2S más 1. En este caso era un medio, la representación tiene dimensión 2 por 1 medio más 1, ¿sí? Que es 2. Fíjense que todas las matrices tienen dimensión 2. Las bases asociadas a los espacios de Hilbert tienen dimensión 2. Pero si la partícula tiene, por ejemplo, spin 1, el espacio de Hilbert va a tener dimensión 3, que es 2 por S más 1, o sea, 2 por 1 más 1, que es 3. Y los operadores se van a escribir como matrices de 3 por 3. ¿Sí? Si tuviese spin 4, spin 3 medios, el espacio de Hilbert va a tener dimensión 4, las matrices van a tener dimensión 4 por 4, las matrices de spin. Se los menciono porque, bueno, es algo que es común. No piensen que el spin es algo exclusivo del valor S igual a un medio, ¿sí? Hay partículas relevantes que tienen spines distintos a un medio, ya sea a nivel, digamos, efectivo, en el cual uno tiene más de una partícula y dice, bueno, más o menos el spin total que tiene esto es 5, qué sé yo. Como vamos a ver en la próxima clase, a veces se hace eso y es relevante y uno tiene que hacer la suma del momento angular de los momentos individuales. Eso lo vamos a ver la clase que viene, cómo hacerlo. Sino también que pasa a nivel fundamental. A nivel fundamental hay partículas que tienen una sola partícula que tiene un spin que no es necesariamente un medio. ¿Sí? Puede ser spin 1, por ejemplo, o distintos valores mientras sean semienteros no negativos, ¿ok? Así que bueno, con esto terminamos la clase de hoy. La clase que viene vamos a ver suma de momento angular, eso es lo último que entra en el examen. Y bueno, pónganse a revisar ejercicios y los invito a que lean el artículo que les vamos a subir en material adicional, que me parece que es muy interesante y posiblemente bastante motivador para ustedes. Así que nos vemos la próxima.